¿Cuántas veces hemos oído personas que tienen una gran necesidad, una gran dificultad, ya sea de problema económico, ya sea de problemas de salud, ya sea de problemas de familia, que piden que Dios haga un milagro en ellos para que de esa manera su vida pueda continuar de manera perfecta? Pero una vez que Jesús hace una obra y la situación que le aflige se va, entonces se apartan de Dios y se olvidan de Jesucristo por siempre. Es algo que en una ocasión sucedió cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, y nosotros lo podemos ver en el libro de Lucas capítulo 17 del verso 11 en adelante. Allí nosotros nos vamos a encontrar con unos leprosos, 10 en total, que al ver que Jesús iba pasando por ese lugar, claman a Jesús en su desesperación pidiéndole que le sane. Cuando nosotros leemos el verso 13, dice que ellos alzaron la voz y dijeron: Maestro, ten misericordia de nosotros. Aquí nosotros podemos ver a través de ese clamor qué tan afligidos estaban ellos por esta enfermedad llamada lepra, que para esa época era una de las enfermedades más difíciles, pues eran rechazados por la sociedad debido a que todavía no había una cura para esta enfermedad. De igual manera, en la actualidad conocemos personas que, como decía al principio, por alguna situación o por algún momento difícil, claman a Dios en ayuda y claman a Jesús para que tenga una intervención en ese momento de dolor que tienen. Sin embargo, cuando tú sigues leyendo el texto, te vas a dar cuenta que en el verso 15, una vez que Jesús le ordena que vayan al sacerdote o a la iglesia y que en el camino iban a ser sanos, y de esa manera sucedió. Dice el texto que cuando iban fueron sanados todos de la lepra. Nos damos cuenta que en el verso 15 dice que solo uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió y glorificó a Dios a gran voz. Y en el verso 16 dice: se postró en tierra a los pies de Jesucristo dando gracias, y este era un hombre samaritano. Lo interesante de esta historia es ver cómo 10 personas que tenían una vida difícil con una enfermedad llamada lepra fueron sanados. Sin embargo, uno solo de ellos decide volver a Jesús para darle la gracia y estar agradecido plenamente de lo que Jesús le había, o el milagro que Jesús le había hecho de haberle sanado de esa aflicción que por tantos años ellos tenían. En la actualidad nosotros nos encontramos con tantas personas que, al igual que estos leprosos, viven una vida de aflicción, y en medio de la desesperación, cuando ya la medicina no puede hacer nada por ello, cuando ya el problema entre la familia se ve que está al punto de un divorcio, o quizás un hijo desobediente está trayendo alguna situación, claman a Jesucristo. Se ve el interés de acercarse a Dios. En estos tiempos de coronavirus, ¿cuánta gente se ha querido acercar a Dios? ¿Cuánta gente ha estado pidiendo a Dios por sanidad? Pero deberíamos preguntarnos, al momento de ser sanado, ¿vamos a ser como los 9 leprosos que siguieron su camino y no lo vieron a Jesús? ¿O seremos agradecidos como ese que regresó y reconoció que Jesús era Dios? Reconoció que Jesús podía darle la sanidad, y por esa razón agradeció y siguió sus pasos. Es interesante porque cuando nosotros leemos en el verso 19 del mismo capítulo, miren las palabras que Jesús le dice a este que regresa a él. Jesús le dijo: levántate, vete, pues tu fe te ha salvado. Miren, él había pedido sanidad, había sido sano de su lepra. Pero de igual manera, cuando regresa Jesús y Jesús ve su agradecimiento y ve en su corazón que él está dispuesto a creer en él, a seguirle y aceptarle como Salvador, entonces Jesús le dice: ve en paz, tu fe te ha salvado. No simplemente te sané, sino que ahora, por creer en mí y por confiar en mí y por entregar tu vida a mí, te salvo. Entonces es la actitud que debemos de tener
saber que el coronavirus va a terminar, prácticamente todo está volviendo a la normalidad, pero nunca debemos de olvidarnos de que Jesús es nuestro Salvador, nuestro guardador, nuestro protector, aquel que clamamos en el momento de dificultad y aquel que escuchó nuestro clamor y hoy quiere que le sigamos fieles, así como este leproso regresó y dio fruto digno de arrepentimiento y de fe. Así que Dios te bendiga y que la paz de Dios esté contigo siempre.